Rick Grimes es considerado por muchos, incluyéndome, el superviviente definitivo. A lo largo tanto de la serie como del cómic hasta la finalización de ambos productos, vimos cómo, aunque tardó, pudo adaptarse y ser el líder que la población necesitaba en el nuevo mundo, rodeado por caminantes, psicópatas, caníbales y genios en el arte de la guerra y manipulación dotados de carisma. Sobreviviendo a cada una de ellas. No sería hasta que el cómic debía terminar donde lo matan de una forma completamente normal, un poco guionazo, pero normal, a fin de cuentas. Rick es un personaje que sobrevivió a todo. Para ese punto en el cómic una muerte por disparos era una bendición. No es el mejor final para un personaje así, pero sí es uno que encaja en ese mundo. Y ahora si hablamos de la versión de la serie, que en palabras de Ichigo Black, es una versión marvelizada del Rick del cómic. Sobrevive a explosiones de dinamita, se corta la mano y no se desangra, tiene puntería perfecta, le atraviesan el pecho y sigue vivo por horas mientras se desangra. Pelea contra hordas él solo y gana. Es la versión a tope del personaje creado por Kirkman. Ambas versiones ya mencionadas, son bastante buenas y podríamos considerarlas los sobrevivientes definitivos. El del cómic sobre todo lo demás, que sin llegar a ser un héroe de acción. Si logra traspasar todas las barreras que la vida con las llamadas pruebas, como él nombró a todo lo que pasó desde que inició la infección hasta restablecer la sociedad, le puso pragmático, decidido, con mente fría cuando debe y violento extremista cuando lo amerita, capaz de tomar decisiones sobreponiendo la seguridad no solo de su familia, sino también del grupo a su propia salud física. Siendo capaz de quedarse cojo con tal de mantener el ideal de una sociedad civilizada al permitir que Negan sobreviviera. Y como lo dicen en el mismo cómic, si estás vivo en el universo de The Walking Dead, seas de donde seas, es por Rick Grimes, el líder y sobreviviente definitivo en toda regla. Ahora, por el otro lado. La infección o el agente viral dentro del mundo de The Crossed es de los más fuertes que hay en la ficción orientada a zombies. Diría que solo se encuentra debajo de la gripe verde del universo de Left 4 Dead. Ya que ahí con solo respirarla te infectas, no hay cura, puedes mutar a formas horribles y solo si eres portador te salvas, contagiando a todo el mundo que no use máscara en el progreso. A pesar de eso, y de no ser la más fuerte en términos de contagio, no me malinterpreten, sí es bastante fuerte, pero comparada con otras, está bastante limitada. Solo vean Blacklash, con solo respirar el humo negro te infectas. Pero, sigue siendo una infección letal. El patógeno se contagia mediante los fluidos corporales. Si alguno de estos fluidos, dígase saliva o sangre, cae en tus ojos, heridas abiertas, entra de alguna forma a tu cuerpo, no hay necesidad de ser explícitos, saben de qué hablo. O cae en tu boca, estarás infectado de inmediato. Algunos resisten más la infección que otros, pero la sentencia es esa, infectado para siempre, sin cura, ni inmunidad. Siendo el rasgo más distintivo en este universo Eddie, que cuando te infectas no te vuelves un zombi normal en toda regla, es más parecido al mundo de The Crisis, de Romero. Donde la barrera moral, ética y demás funciones que permiten a una persona a maniobrarse en sociedad como alguien decente, desaparecen por completo, cuando aparece la marca de cruz en la cara sobre el puente de la nariz y los ojos, desaparecen cosas como el autocontrol, las inhibiciones, la moralidad, la empatía, o el miedo a las consecuencias. O lo que es lo mismo, ser administrador de un servidor de Discord. Como tal, la infección cruzada, que es como la llamaremos en este vídeo, no crea monstruos per se. En realidad, solo libera el mal más puro y reprimido que ya existía dentro del ser humano. Un infectado siente un deseo incontrolable y eufórico por hacer actos viles de todo tipo. A diferencia de la gripe verde o en Blacklash, que los infectados suelen mostrar síntomas de arrepentimiento, los cruzados gozan de cualquier tipo de acto barbárico, ya sea con personas no infectadas o entre ellos mismos o a sí mismos. Algo que hay que mencionar, es que se conserva el intelecto en distintos niveles, el virus no afecta el coeficiente intelectual, la memoria ni las habilidades motoras. Por ejemplo, si un cruzado sabía conducir un auto antes, lo sabrá hacer después de que se infecte. Pueden reírse, burlarse, y manipular de forma psicológica a las víctimas. Saben usar armas de fuego, crear explosivos, hace trampas y demás.
Aunque esto casi nunca se ve debido a que muchas veces gana más el sentido ecchi de la misma obra, y por ende solo vemos a los cruzados haciendo porquerías violentas antes que pensar, vaya ese es el chiste de la obra, primero el gore y las asquerosidades antes de contar una buena historia. También, cabe mencionar que pueden llegar a haber cruzados inteligentes, más que la mayoría al menos. Que controlan a pequeños grupos de cruzados no tan listos. Como el más conocido Smokey. Es una infección letal, que transforma a cualquiera en un psicópata sádico funcional en gran medida en cosa de segundos. Con el único propósito de causar el mal a todo lo que veo se mueve. Ahora, la pregunta aquí es, ¿sería capaz Rick Grimes de eliminar, barrer o sobrevivir a una infección cruzada? Para esto vamos a tener que establecer varios puntos antes de dar un caso específico. Y es que, si llevamos a Rick, Mason, o el Daryl de la serie, sobrevivirían tanto como la cadena televisiva les permitiera sobrevivir, o, por el contrario, morirían cuando terminaran sus contratos. Digo, es algo que pasó en la misma de Walking Dead, los actores ya no quisieron salir por X o Y motivo y los sacaron matándolos o solo dejándolos de lado para luego volver en series spin-offs que nadie ve. Por lo que, sin importar la versión de la serie, ellos aguantarían. Por guionazos claro, pero lo harían. Es por eso por lo que nos centraremos en la versión top del Rick Grimes del cómic. Específicamente en el Rick ya experimentado de la guerra con los susurradores. Sí, podría elegir al Rick de la guerra contra Negan. Pero recordemos que a ese le falta una mano, y además hasta le disparan con una flecha. En esa misma guerra Negan ordena a sus hombres infectar sus armas cuerpo a cuerpo o a distancia con caminantes. Por lo que no sería una versión acta del personaje, uno que aún combatía cuerpo a cuerpo, y que por eso terminó perdiendo movilidad en su pierna. La etapa del Rick de la guerra con los susurradores, a pesar de querer hacer paz, también sabe cuándo dar lucha y de cómo mover a sus tropas para evitarse bajas innecesarias. Es un Rick ya adaptado al fin del mundo y que sabe cómo, cuándo y dónde matar. Otro punto que quiero dar antes de establecer este escenario es que todo sucederá en el mundo creado por Kirkman, es decir, la realidad de Walking Dead. Esto es porque además de ser una obra superior en todos los sentidos, también goza de una narrativa mucho mejor donde cada cosa tiene sentido y van escalando a su debido ritmo. Cada personaje muere debido a algo y se aplica la violencia cuando debe, dejando ya sea una enseñanza en Rick o el resto de personajes, o moviendo la historia cambiando el propósito de muchas cosas. Además, seamos muy honestos, si trasladamos a los personajes del cómic de Kirkman a la porquería, digo, a la obra de Gareth Ennis, entonces, tendríamos solo un festival de sangre, violencia y caca donde solo se denigraría a los personajes para hacer el chistecito ecchi de turno. Como alguien que ha tenido la desgracia de leer Crosset, puedo decirles que hay un patrón muy constante en casi todos sus números, a pesar de ser escritos por varias personas, y esto es la abundancia de idiot plot. O lo que es lo mismo, personajes tomando decisiones estúpidas por conveniencia del guión, muriendo a lo tonto, o solo eligiendo los peores caminos posibles. Hay que aceptarlo, Crosset es una obra que, como dije, prioriza mucho más la violencia gratuita, el gore excesivo y los guionazos antes de sentarse a escribir una buena historia. Se los dejo así. El cómic de The Walking Dead no será perfecto, si lo considero una obra maestra, eso sí, infinitamente superior a Invencible u otros trabajos de Kirkman. Tanto así que ni la serie, ni los videojuegos, ni cualquier producto sacado en base al mundo del cómic ha llegado siquiera a rozar la calidad de este. Los únicos puntos malos, si es que podemos nombrarlos así, más que nada son flojos, es la parte de la guerra con los susurradores, y el mismo final del cómic. Donde también remonta, hay que decirlo. Comparemos por un momento. The Walking Dead cuenta con 193 números que se publicaron de forma ininterrumpida desde octubre del 2003 hasta el final en julio del 2019. Organizados en 32 volúmenes, o tomos. Y de forma masiva en 4 compendios grandes de 48 y 49 tomos respectivamente. Que de toda esa obra solo 2 arcos de pocos números flojeen siendo poco épicos o no llegando al nivel de por ejemplo el arco de la prisión o el de la guerra con los salvadores, no los hace malos, solo no llegan a la altura, esto debido a que la historia ya iba demasiado lejos y por muy buen escritor que fuera Kirkman ese entonces, cualquiera se cansa de contar la misma historia sin parar. Ahora vamos al otro lado del charco. Crosset cuenta con 259 números, sí, también me sacó de onda que fueran tantos y que la gente solo conozca 2 o 3. Eso ya debería darles una idea de mi punto.
A diferencia de la obra de Kirkman, Crusade no es una serie continua, esto quiere decir que se divide en miniseries, y varias líneas narrativas, o se supone, expandidas por distintos autores y dibujantes. A lo que quiero llegar, es que como dije, de esos 259 números la gente solo toma de forma objetiva como buenos los creados por Alan Moore, que son 18 números. En comparación, 18 números buenos, que es decir mucho porque Moore hizo lo que pudo con lo que tenía, 18 números buenos de 259, nos deja claro la diferencia narrativa que tiene esta historia siendo objetivos. Y sí, conozco que hay más historias, como la de los marinos británicos, considerada por mí la mejor de esta cosa a la que Ennis llamó universo. Con esto, quiero llegar a la conclusión de que por mucho que quisiéramos comparar estos universos, no hay punto neutral, son demasiado distintos por las razones que ya les dije. Si quieren acabar este vídeo rápido se los dejo así. No importa quién, en el mundo de Crusade, los sobrevivientes de The Walking Dead morirían por estupidez del guión, y ya. No hay mucho que verle. Pero si hablamos de trasladar a los cruzados al mundo de Kirkman, ahí la cosa cambia y podemos extendernos más. Hablando de infecciones estableceremos que el virus Wildfire es infinitamente superior al virus cruzado en términos de letalidad. Si un caminante muerde a un cruzado no se volvería cruzado, siendo 100% inmunes. Recordemos que la mordedura de un caminante no convierte, sino que mata. Al estar los cruzados en el universo de The Walking Dead, por defecto tendrían el virus en la sangre esperando a activarse cuando mueran. Los cruzados son seres vivos no animales, por lo que una mordida sería su sentencia definitiva. Le daría fiebre, y en cuestión de tiempo colapsaría si es que algo más no lo mata. En caso de no amputarse o que la mordida sea en el cuello o partes no removibles, su cerebro moriría por la falta de oxígeno cuando su corazón se detenga por la fiebre, en este punto el virus Crusade moriría con él. El virus Crusade necesita que el paciente esté vivo, si no, es poco o nada efectivo. Ya con eso el virus Wildfire reanimaría al individuo, convirtiéndolo en un caminante. Ni los cruzados se salvan de dicho virus. Como último punto, tomaremos todo este escenario en la Guerra de los Susurradores, en el número 156, para ser específicos, donde Negan va a matar a Alpha. Cabe aclarar que lo que diré a continuación no es la verdad absoluta, tampoco deben aceptar todo lo que digo, y que cada uno puede tener su visión de ambas historias y qué pasaría si se mezclan. Lo que verán es mi interpretación de un caso hipotético, que se me ocurrió mientras me bañaba y no debe ser tomado tan en serio ni mucho menos como la verdad definitiva. Ahora sí, pónganse cómodos que iniciamos con este dicho escenario. Comenzamos en el campamento de los susurradores. En este punto del cómic, el número 156, la guerra ya ha escalado lo suficiente como para que ambas fuerzas se hayan retirado y con eso descansar y pensar en mejores estrategias. Una de estas fue pensada por Negan, quien siempre supo que la única fuerza de los susurradores era su líder, Alpha, una mujer inteligente, manipuladora y drástica. El plan de Negan aquí es ir a matarla, para llevarle su cabeza a Rick como ofrenda de paz y que entiendan que no es peligroso, o bueno, no para ellos y que quiere hacer las paces con tal de que lo dejen tranquilo. Las cosas sucederían casi igual a el cómic, Negan tendría a Alpha ya a su merced a nada de decapitarla, cuando de la nada, un ruido extraño parecido a una risa se entreoye de los árboles. Lo que ambos piensan es un caminante, o algún miembro de los susurradores como Beta, en realidad es un humano con una cruz en la frente como si se la hubieran tallado sacándole la piel. Negan ante esto se cuestiona con qué clase de enfermos está tratando, recordemos que los susurradores solían quitarles la piel a los caminantes muertos, curarla y luego usarla tanto como traje como máscara. Sería lógico pensar que Negan al ver un cruzado desnudo y con la cruz portando un cuchillo pertenezca al grupo de Alpha. Ella, como es de esperar, lo niega, entonces antes de que cualquiera de los dos reaccione a la amenaza, el cruzado le escupe directamente, aquí se lo dejo a su interpretación, pero dejémoslo en escupir para que el vídeo no se vea afectado. El cruzado le escupe a Alpha en los ojos, esta se limpia mientras Negan acaba lanzándole el cuchillo al cruzado, acabándolo de inmediato. Antes de reaccionar, escucha como en todo el campamento se ve atacado por más seres como estos, Negan reconoce entonces en esos escasos segundos como se trata de algo más que caminantes, los nota violentos, desagradables, bruscos y siendo por completo distintos a todo lo que él haya visto, rompiendo incluso sus reglas personales de no violar, así como de tampoco matar niños.
niños. Negan prefiere, siendo cuidadoso, evitarse el entrar a esa riña, como tal su objetivo era matar a Alpha para que Rick confiara en él, ahora era un 2 por 1, tanto el grupo de Alpha como Beta y sus esbirros son acabados sin piedad por esa manada de locos, porque no sería raro pensar que en un mundo donde hay gente que se pone la cara de los zombies como máscara para camuflajearse, también exista otro que va por ahí para cometer barbaridades, teniendo la cara con una cruz de sangre. Negan se oculta y ve de paso a Alpha quien, en poco menos de 2 minutos, ya cuenta con una cruz en la cara, habla normal al ser una cruzada pensante, aquí quiero que no se confundan, seguiría siendo una cruzada con todo lo que eso implica, solo que esta tiene la capacidad de hablar y hacer mejor todo que los demás promedios. Esta cruzada se lanza para intentar matar a Negan, quien reacciona al reconocer el patrón que se negó a creer. Y es que Negan identifica de inmediato como el escupitajo del loco anterior que mató convirtió a Alpha en uno como el resto de los locos. Al seguir siendo una mujer delgada por la falta de comida y Negan bueno, siendo Negan, logra someterla y atarla. No la mata de inmediato, pero sí logra clavarle un cuchillo en la nuca acabando con ella, al final recordemos que a eso fue. Sea una infectada o no, de cualquier tipo de virus el destino de Alpha estaba ya escrito. Lo que sí hace Negan es alejarse con la cabeza de Alpha tan pronto como puede, yendo hasta Alejandría evitando en todo momento que la sangre de la mujer cruzada le caiga encima. Tratando de evitar a ese grupo y esperando que fueran algo casual o momentáneo que los caminantes normales como él los llamaría los acabaría por completo. Hay que establecer las distancias teniendo a Alejandría como punto central. Hilltop está a unos 32 kilómetros, el campamento de Alpha a unos 80 a 100 kilómetros. Por lo que Negan tendría que aventarse unos cuantos días para llegar en los que anotaría mentalmente bien la nueva amenaza, peor a cualquier otra que haya visto. Cosas como que se transmite todo por la sangre, que hace a los infectados perder la cordura o la poca que tenían como en el caso de Alpha. Y que, como presidente de México bajo Morena, no tienen piedad con nada ni con nadie. Mientras todo esto pasa y en el lapso de 3 días, Rick discute tanto con Andrea, Maggie, Mason, Eugene, Jesús, Aaron, William sobre su siguiente movimiento en la guerra. Le comunican a Rick que no han encontrado restos de actividad susurradora, y que, por el contrario, han encontrado residuos de violencia desmedida tanto a lo que parecen personas normales como caminantes. Esto sin ver un rastro de la cruz, lo explicaré más adelante. Rick se preguntaría aquí si es que todo había acabado o si solo los susurradores buscaban otro gran grupo de caminantes para acabar con ellos de una vez por todas. Hasta que todo esto se reduzca, manda a que todas las patrullas y diligencias se limiten al personal únicamente necesario, el mínimo vaya. Con tal de proteger a la población, también mandaría a reforzar los muros de Alejandría, Hilltop y el reino para evitar problemas a posteriori. Aquí es cuando Negan aparecería entre todos, que no lo recibirían muy bien, porque ya sabemos, el bate de Tin Marine. Todos sabemos qué hizo. Ahí explicaría de forma rápida que fue liberado por alguien en Alejandría, que Alpha está muerta y que los susurradores son historia. Rick, antes correr a Negan o mandarlo a encarcelar de nueva cuenta, exige saber por qué o cómo ha pasado todo. Ahí es donde Negan le advierte de todo lo que ha vivido, dándole como referencia la cabeza de Alpha con la cruz en la cara y además los restos de una sonrisa obscena perdida. Negan explicaría cuál era su plan, cosa que por azares del destino se cumplió, el cómo las cosas se han puesto peores que antes y que prácticamente nadie está a salvo. Ante esto, Rick manda a hacer 2 cosas, lo primero es quemar la cabeza de Alpha, así como la ropa de Negan y que los restos sean enterrados lejos de la población. Lo segundo es que al mismo Negan lo dejaría en una cuarentena absoluta hasta saber que se encuentra bien de salud. Rick no pensaría que solo con estar sano estaría todo bien. Pediría estudios inmediatos a la sangre de Negan y además lo interrogaría una y otra vez, al punto de que ambos tendrían una de sus conocidas charlas donde parecen entenderse, hablando de cada detalle posible. Luego de esto, Rick entendería que el enemigo seguía siendo el mismo, solo que ahora con un margen de infección más pronto. Ordenaría a Eugene construir tantos trajes de cuidado biológico o que al menos estén sellados y permitan a los que salgan estar inmunes a los cruzados, al menos en cuestión de fluidos. Estos los combinaría el mismo Eugene con trajes en los que ya trabajaba extraídos de las armaduras del reino, así que tanto él como William trabajarían en eso. Rick cerraría las puertas y mandaría a que Carl fuera vigilado las 24 horas del día sin excepciones. Además de que lo tendría bajo llave prohibiendo a todos hablar de la existencia de su hijo, protegiendo en el proceso a todos los niños de las 3 comunidades.
Ya con Negan confirmado al 100 que está sano, manda a llamar al Consejo de las Comunidades por llamarlo de alguna forma, estableciendo que las reglas han cambiado y esparciendo la información a la gente común. Esta incluiría que ahora no solo debían quedarse en los muros para protegerse de los caminantes, sino que también han acabado con los susurradores y que harían lo mismo con esta amenaza a la cual llama cruzados por lo obvio. Negan cuenta como el número total no debería pasar los 50 de estos cruzados, y que por lo que vio, no deben estar muy bien armados. Recordemos que los susurradores dependían de las armas cuerpo a cuerpo para atacar a la gente en medio de las hordas caminantes, por lo que se encuentran desarmados de momento. Ya con eso, Rick tomaría a Negan, a regañadientes, como una mano derecha en Alejandría. No sería la primera vez que Rick haría algo así. Recordemos que con todos sus mejores amigos tuvo problemas, dígase Shane, Abraham y Tyrese. Los tres tanques en toda regla, por lo que como en la historia original, Negan sería un apoyo valioso para Rick. Daría entonces tres reglas principales nuevas. La primera, evitar el cuerpo a cuerpo. Entrenaría a todos los hombres y mujeres posibles para que nadie se vea forzado a luchar cuerpo a cuerpo, además de perfeccionar el tiro de los mejores de su grupo. Andrea en este caso se encargaría de enseñar junto a Aaron a todos los tiradores. La segunda es que todos sin excepción deben salir con armadura, además de tener algunos miembros importantes con una propia dentro de Alejandría por si algo llega a pasar, añadiendo la máscara antigas o cascos antidisturbios como los que usaron en la prisión. Y ya la tercera, priorizarían el fuego sobre todo lo demás. Por años Rick supo que la única forma de acabar con la infección de un caminante era quemándolos por completo en hogueras gigantes. Pediría a Eugene que trabajara de igual manera en todas las formas conocidas de crear fuego sin que éste se propague y que solo mate a los cruzados. Mandaría entonces a Mission, los niños y personal no combatiente junto a un buen escuadrón armado a Hilltop. El reino se encargaría en gran parte como Alejandría de crear tanto las balas como las armaduras y fuentes de fuego. Por último, Negan entrenaría a la población enseñándoles cómo acabar con uno de ellos. La teoría es la misma, un disparo bien centrado en la cabeza o nuca y acabas con ellos, además de dejarles bien claro que nunca beban o se salpiquen con sus fluidos de cualquier tipo. Les indicaría junto a Rick que no se trata de caminantes comunes y que no titubearan si en algún caso alguien es infectado, que la muerte es mejor en todos los casos y que tampoco se descuiden de los caminantes normales. Pasarían los días y no tardarían en encontrar casos de más cruzados dando vueltas por el lugar. A diferencia de la primera interacción de estos con Negan, los notarían igual de locos y vulgares, pero siendo al parecer controlados. Las patrullas efímeras informarían a Rick, Negan y Maggie que Beta al parecer seguía vivo. Rick desconfiaría de esto por el discurso de Negan sobre que lo vio morir, pero la cosa es que Beta terminaría convirtiéndose por su tamaño y fuerza en un cruzado inteligente, que controlaba a las poblaciones cruzadas como antes lo hacía en los susurradores, con algunos de sus viejos esbirros aún bajo su mando. Rick entonces habla con Eugene, quien le menciona sobre la mente colmena, algo que ellos ya habían enfrentado antes con los caminantes normales, y que ahora con los cruzados siguiendo a un líder, sería más fácil acabar con ellos de un solo golpe. Rick se negaría al ser demasiado arriesgado, pero lo que Eugene se refería es que los cruzados tenían una debilidad más grande que el fuego o las balas. Es aquí donde a Rick llevan el cuerpo de un caminante sin brazos ni boca, el cual sí tiene la marca cruzada en la cara y una mordida en el cuello. Todos entenderían que, a pesar de ser un virus fuerte y destructivo, no le llegaría ni a los talones a los caminantes. Y que, de ser infectados, podrían ser comidos igualmente por una horda. Ahí es donde a Rick y el grupo se les prende la bombilla. En el mismo cómic Rick usaría a los caminantes para sitiar el santuario de los salvadores. El mismo Negan ofrecería hacer el mismo esa estrategia y acaba con Beta por su cuenta de ser necesario. Llegado el día con la emboscada preparada por fin, los cruzados se encontrarían a menos de 20 kilómetros de Alejandría, esto porque se hizo una jugada para atraerlos tanto como fuera posible mediante ruidos, comida y demás cosas. Al final los cruzados necesitan comer tanto o más que las personas normales. Al mismo tiempo, Andrea, Dwight, Dante y la milicia de Alejandría atraerían a la gran horda que los susurradores pensaban usar para acabar con Alejandría. Se da el encuentro en medio de los edificios en la calle a menos de 1000 metros, y Rick usaría a sus mejores tiradores estratégicamente posicionados con armas de largo alcance y de alto calibre, encargándose de disminuir la plaga cruzada tanto como pudieran. En este caso pocos cruzados portarían armas de fuego y esos serían los primeros en irse de este mundo.
acabando de un total de 100 que fue lo máximo que juntaron. Recordemos, los cruzados en altos números nunca funcionan, tendiendo mucho a la autodestrucción incluso con un líder cruzado entre ellos. Beta, al reconocer la trampa, moviliza a sus cruzados para que tomen cobertura, pero, al no haber tenido tanto tiempo con ellos, pocos lo obedecen sintiéndose atraídos por todo lo que hay en Alejandría, así como grabaciones usadas por Rick y compañía que los distrajeron lo suficiente como para acabar rodeados. Con más y más tiradores protegidos al 100, entre ellos Andrea y Negan, el grupo cruzado se reduce más, llegando a ser apenas un puñado rodeados con un callejón a sus espaldas. Beta, y el resto de sus cruzados, reacciona de forma alarmada pensando que todo se acabó, y al intentar salir se topa con no uno, ni dos sino cientos de caminantes, que corren directo hacia el resto de sus tropas. Y aunque él logra luchar contra la mayoría, termina siendo ejecutado con un tiro en cada pierna de parte tanto de Negan como de Andrea. Él, junto a todos los cruzados, serían devorados hasta los huesos por los caminantes, que a su vez terminarían siendo consumidos por las llamas que Eugene fabricó, dejando el saldo en 0 muertos para las comunidades y una total destrucción de tanto los infectados cruzados como de los caminantes. Luego de esto y asegurarse de que, en efecto, todos los cruzados hayan sido exterminados, Rick mandaría a quemar los restos que hayan sobrevivido y enterrar muy profundo lo que quede, estableciendo las reglas a futuro por si se encuentra con un cruzado y entrenando tanto a niños como a cualquier otro en el cumplimiento de las mismas reglas. Quedando como un lapso en la historia de Rick Grimes y sus grupos, en el que nadie salió herido debido a su buena dirección, un trabajo en equipo entre comunidades, y el acabar con el perro así borrando la rabia para siempre. Rick hablando con Andrea y Carl, quien se enteró de todo hasta después, esto para que no se entrometiera como suele hacerlo, hablan sobre de dónde habrá surgido dicha amenaza que se propagaba de formas tan especiales. Al no tener una respuesta, Rick contesta que sea como fuere, ahora sabían cómo exterminarlos y que no volverían a surgir estando él vivo. Y ya de aquí en adelante, tenemos el cómic como continúa, con la Commonwealth, y la posterior muerte de Rick. Los cruzados en este mundo quedarían como una anécdota, ya que como no pudieron propagarse de forma intensificada, tampoco quedarían restos de la infección. Y así como en el cómic con los caminantes, desaparecerían para siempre, terminando así, esta historia alternativa. Ahora, sé que se preguntarán o dirán que las cosas salieron demasiado bien para Rick. Lo cual es verdad. Pero deben tener en cuenta una serie de cosas. Como dije antes, en este mundo no se prioriza el gore y la violencia a pantalla pendejos que tanto distingue a Crosset. Aquí, se hace un trabajo en equipo usando todas las herramientas y capacidades a la mano para acabar con la amenaza. Seamos muy honestos, Rick no es un personaje pendejo como los que escriben en Crosset casi en su totalidad. Tampoco es egoísta, ni deja a nadie a su muerte como el de la serie, que a veces sí traicionaba a la gente. Aquí es una persona experimentada y curtida por ese mundo, que supo que una amenaza así no debía ni por asomo ser permitida en la nueva sociedad que él y su hijo estaban creando con el resto de alejandrinos, la gente Hilltop y el reino. Rick sabe perfectamente que una amenaza como esas debe ser cortada de raíz y quemar todo antes de que se volviera peor. Y perdón que haga tanto énfasis en esto, pero los personajes en Crosset, hasta los más listos, suelen ser unos idiotas que mueren por petición del guión en favor de la violencia gratuita y desagradable. Que te puede gustar, claro, pero hay que admitir que luego de la primera impresión, se vuelve aburrido y tedioso, como las creepypastas de Creepyfake, que te dan asco y hasta cringe a la primera, pero luego se vuelve un así, ya te vi, sí que un cruzado hizo tal, ajá. Díselo a mi versión de 16 años que le importaba. Pero, si son capaces como yo de hacer su propia versión, estaré encantado de leerlos en los comentarios. Es un tema que da bastante interpretación. Puedes hacer lo que hice yo o irte por el camino fácil y hacer que solo los cruzados maten y abusen de todos. Porque supongo que eso le gusta a alguien. Dejen sus teorías en los comentarios, den like a este vídeo, denle su dosis rica de hype, compártanlo con aquel amigo orate que le guste Crosset y sin más nos vemos. Seguimos en contacto. Un saludo especial a los super miembros del canal que por todos ellos seguimos aquí. Almendesl, JBP, Señor Lubiano, Benjubic, Blaster 2008, Facundo Marino, Joatsu.dix29, Kevin Velázquez, Lorenavsk, Najika Elumna Giamaele, Umebra, Coldines, Demetrius C., Leox, Sebas Carrera 639, Señor Lex Womaru, Basura.orgánica,
Distrito del Onironauta. Dracon History. Sonia CJ. Xos. Agradecimiento especial a Gama y Abaddon, 2112 por estos dibujitos y curis. Si tienes uno, puedes mandarlo por Insta.